Les invito, hermanos, a abrir la palabra de Dios en Hebreos 10:39 para leer este pasaje. Hebreos 10:39. Tengan la Biblia listo que vamos a ir a varios pasajes. Ya. Dice la palabra de Dios: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El mensaje de hoy se llama la apostasía y el remanente. La apostasía y el remanente. Y algunos se estarán preguntando, no sé qué significa la primera palabra y mucho menos qué significa la segunda. Pero lo vamos a ver en esta mañana. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hay dos grupos en este pasaje: los que retroceden y los que tienen fe. Los que retroceden y los que tienen fe. Hoy vamos a ver que solamente hay una opción: los que son salvos, los que no lo son. Vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y el contexto es que está hablando de que nadie engaña a los creyentes en el sentido de que el día del Señor ya llegó, o está aquí, o que ya Jesucristo vino, como algunas sectas heréticas enseñan. Y el apóstol Pablo va a empezar a advertir a las iglesias acerca de que se guarden del engaño. Y nos va a dar algunas de las señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ponga atención. Dice, 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Otra vez voy a leer. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y voy a hablarle de 3 cosas en esta mañana, en este mensaje llamado la apostasía y el remanente, para advertirles sobre lo que viene y para que de una u otra forma poder animarles a discernir entre lo verdadero y lo falso. Guardémonos del engaño. Primer punto para los que quieren, que les gusta poner puntos a los mensajes. Primero, guardémonos del engaño. Y el pasaje de 2 Tesalonicenses comienza diciendo: nadie os engañe en ninguna manera. ¿Usted cree que usted es susceptible de ser engañado? ¿Alguna vez lo han engañado? ¿Lo han timado? Como vimos en la enseñanza anterior, el engaño acerca del tiempo de la venida del Señor no es algo solo de los tiempos del apóstol Pablo, sino que lo vemos en nuestro tiempo, en cada momento. La Biblia nos advierte acerca de no dejarnos engañar de ninguna forma. En este caso, especialmente aquí, es acerca de los eventos del tiempo, del fin. Nadie os engañe en ninguna manera. La palabra engañar ahí indica que es un engaño total que atrapa y esclaviza a la persona. Es como una trampa que se le pone y alguien muerde el anzuelo. No sé cuántos de ustedes han ido a pescar alguna vez, pero yo sí he ido a pescar y es emocionante cuando uno saca
alguito. Pues no es que se saque mucho por aquí, pero por lo menos fuiste tú. Les confieso que nunca pude hacer sopa de nada de lo que pesqué. Pero el asunto aquí es que una vez que está atrapado en el anzuelo, el pescado no se puede salir. Eso da la idea de que, dice, nadie os engañe, o sea, no caigan en el anzuelo, no muerdan el anzuelo de nadie. Porque una vez que muerdes el anzuelo, lo muerdes con tu mente. Ay, ya yo le creo. Y miren, ¿sabe lo que sucede? El poder de las religiones y las sectas es que tú tienes que poner tu entera confianza en que la persona que te enseña es el enviado de Dios aquí en la tierra. Y que solamente esa persona es la voz de Dios. Y ustedes dirán, pero es que eso es tonto. Pues así está casi toda la humanidad. Las personas muerden el anzuelo y quedan atrapadas y esclavizadas totalmente. Y ese es el engaño final, ese es el impacto final del engaño. La esclavitud de la persona que es engañada por la falsa doctrina. Y en este caso Pablo está hablando acerca de los eventos del fin. Ustedes dirán, no, yo nunca caería en eso de que Cristo viene el 31 de marzo. Yo no caería en esa tontería. Bueno, te abren la Biblia, te enseñan 3 pasajes que tú no conocías bien, te convencen y, ay, no estoy listo. Y empiezan ya con el miedo. ¿Se acuerdan que les expliqué cómo muchas iglesias cayeron en ese engaño hace 150 años? Gente cristiana como nosotros que leían la Biblia y todo, pero mordieron el anzuelo. Las advertencias contra el engaño en la Biblia están por todas partes. Miremos, por ejemplo, en la iglesia de los Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versos 3 al 4. Vamos a leer lo que le advierte el apóstol Pablo a esa iglesia acerca del engaño. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versos 3 al 4. Dice así: pero temo, miren el temor que tenía el apóstol Pablo, por eso yo debo tener cuidado con ustedes, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, o sea, vuestras mentes, sean de alguna manera extraviados. El sentido ahí de extraviados es que sean corrompidos, extraviados de la sincera fidelidad o devoción a Cristo. Pablo tenía temo que así como la serpiente engañó a Eva astutamente, vuestros sentidos, hermanos, sean extraviados de la sincera devoción a Cristo. Cualquier cosa que está entre usted y Dios, el Padre, que no sea Jesucristo, es una desviación, es un extravío de la devoción a Jesús. No es de extrañar que en la Iglesia Católica la devoción máxima en la práctica es a María. En la práctica. Puede que la doctrina diga algo, pero en la práctica es a María. Y usted se va a dar cuenta que hay muchas más estatuas de las vocaciones, de las advocaciones llamadas así de la Virgen, que de Jesús, por donde usted se mete en el mundo católico. ¿Por qué? Porque es imposible tener una verdadera devoción a Jesús cuando hay un ídolo en la mitad. Pablo decía: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros corazones sean desviados, extraviados de la sincera devoción o fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno, dice, predicando otro evangelio, a otro Jesús, que el que os hemos predicado. ¿Cómo así que predican a otro Jesús? Claro, hablan de Jesús de Nazaret, pero le ponen otras características. Un Jesús que no salva, por ejemplo. Un Jesús que no murió por tus pecados, sino murió por los pecados de Adán. Por favor. Y claro, negando así todo, hay que mochar la Biblia inmediatamente. Pero la doctrina de demonios tiene ese encanto que tiene el cebo cuando está dentro del agua, pero no ves el anzuelo para cuando muerdas. Y te aprisiona mentalmente hasta tal punto que le vas a entregar a la falsa doctrina o a los falsos líderes tu cabeza para que hagan con ella lo que crean. Solamente lléname de lo que tú vayas a decir. Yo no pienso de aquí en adelante, piensas tú por mí. Parece mentira, pero es así como funciona el engaño. Pablo decía, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, o sea que lo que pensó Eva en ese momento fue lo que Satanás quería que ella pensara. Jesús nos advierte del engaño, Pablo nos advierte del engaño.
Y dice, o si recibís otro espíritu, otra enseñanza, que el que habéis recibido, u otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleráis. La deidad de Cristo, escuchen, la divinidad del Señor Jesucristo, es una de las doctrinas más atacadas el día de hoy. Cualquier doctrina que no reconozca la divinidad de Jesús junto con la del Padre, como un solo Dios, llevará sin duda a dos resultados catastróficos. El primero, no habrá sincera devoción por Cristo. Y el segundo, se predicará un evangelio diferente. Miremos esto. Si se enseña que Jesús era solamente una criatura, un ser creado, un ángel, y meramente un ser humano, pero no Dios hecho hombre, entonces no habría razón de confiar y poner la fe en él. Estaríamos poniendo la fe en una criatura para nuestra salvación, lo cual es inaceptable. Al mismo tiempo, nadie quiere pedirle y tener comunión con un semidios que en realidad no puede escucharte, pues no es Dios, sino una criatura finita, lo cual sería idolatría. No, Jesucristo no es Dios, y entonces ¿a qué le oras a un semidios? ¿Cómo puede escuchar Jesús las oraciones de 300 millones de cristianos al mismo tiempo, responderlas al mismo tiempo? ¿Cómo podemos tener comunión si Jesucristo es mero hombre o mero ángel? Oye, si tú le estás orando, entre comillas, a la Virgen Gabriel aquí, y si te aparece Gabriel, no está en la China, porque ellos no son omnipresentes. Jesús es omnipresente. Entonces, cuando tú enseñas que Jesucristo no es Dios, pues te toca confiar en una criatura finita y falible para tu salvación. Déjame decirte que tu fe estaría puesta realmente, no estaría muy segura, porque si algún día Jesús dice, ay no, yo me rebelo contra el Padre, no, yo también tengo derecho, o sea, rebelión. Jesucristo es Dios, es la perfección. Él demostró que aún sin hacer uso de su divinidad, Dios vence el pecado. Cristo venció el pecado por nosotros, para eso se hizo hombre. Como hombre vivió aquí en la tierra y vino para nuestra salvación. Si Jesucristo no es Dios y se enseña que Jesucristo no es Dios, vas a dejar de orarle a Jesús, de confiar en Él, y nunca vas a estar seguro de tu salvación. Jamás. Al predicar a otro Jesús, inmediatamente se predica otro evangelio. Una de las características de las religiones que niegan la divinidad de Cristo es que enseñan que la salvación es por méritos y niegan la salvación y la justificación por la sola fe. Donde usted lo busque, no, Jesús no es Dios, ¿cómo soy salvo? Tienes que ser fiel, tienes que mantenerte, tienes que hacer esto. Hasta aquí llegamos. Porque es imposible creer que tú eres salvo y que te salvó una criatura finita. No sé si lo habías pensado, pero más que lo pongas a pensar, oye, es cierto. ¿Cómo voy a orarle? ¿Cómo voy a confiar en alguien que no? Jesús, gracias por morir por mí. No, Jesús está en la China hablando con otra gente. Jesucristo es Dios. Dice la palabra que en el principio existía el verbo, Jesús, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En estos días me encontré con alguien que me preguntó, ¿tú crees que Jesucristo es Dios? Sí, yo creo que Jesucristo es Dios. ¿Tú crees que Jesucristo es Dios como el Padre? Sí, es Dios como el Padre. Entonces yo creo que tú estás mal. Un simpatizante de la secta, simpatizante porque no se ha bautizado en la secta de los testigos de Jehová. No te bautices, porque una vez que te bautices, tu vida, tu honra, tus bienes, quiénes son tus amigos, lo que hace tu tiempo va a depender de los 8 de Warwick y de los 8 líderes. No te ocurra bautizarte. Y como se te bautiza y te salga de ahí, no te vuelven a hablar más nunca, ni tu esposa. Lo que vas a hacer es que hacen con tu esposa. No, ese hombre ya es un apóstata. Ah, que se fue mejor, búsquese otro marido rápido. Aquí en la congregación se lo tenemos. Divórcese. Yo se lo dije así bien claro. Oye, pero eso de 1914 es falso, mira esto, mira esto. Y me quería dar lectura a mí sobre si Jesucristo era Dios o no era Dios. Y si te mienten en cosas tan sencillas y no aceptas que es un error histórico, lo que está viendo es que cualquier alumno de bachillerato se da cuenta que es un error, es algo tan plano. Imagínate con algo tan complicado como la teología, ¿cómo no te engañarán? ¿Sí me explico? No pueden tener comunión con Jesús porque no creen en Él, de acuerdo a la Escritura.
El impacto final del engaño en cuanto a la naturaleza de Cristo es la esclavitud en un sistema de religión falsa. La esclavitud en un sistema de religión falsa. La Iglesia Católica no pudo quitar la divinidad de Cristo de sus enseñanzas, pero puso un ídolo en la mitad. Y ya Jesucristo no era salvador completamente, sino que María era co-salvadora, co-mediadora, porque Cristo no es suficiente. Y como Cristo no es tan compasivo como María, hay que ir a la mamá para que hable con el hijo, para que lo convenza. Doctrina católica, no me lo estoy inventando. Así los corazones son desviados de la sincera devoción a nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 3 ahí, de 2 a los Tesalonicenses. Segunda de Pedro 3:17 dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Esta gloria no va a ser para un semidios. Esta es la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Esta es la gloria de Dios de que dice el apóstol Pablo: vosotros, hermanos, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Usted tiene que guardar su mente de la falsa doctrina. Cuidado con la curiosidad natural de empezar a leer tonterías, porque usted todavía no tiene argumentos para rebatir algunas cosas. Antes bien, crezca en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Verso 3 de Tesalonicenses: nadie os engañe en ninguna manera en cuanto a la venida del día del Señor. Miren lo que pasó hace poco. Otro falso profeta, Harold Eger Camping. De 1921 a 2013 vivió este señor. Fue un evangelista y locutor de radio cristiano estadounidense. Y a partir de 1958 se desempeñó como presidente de Family Radio. Family Radio es una cadena que salía por 150 estaciones de radio en Estados Unidos. Muy bueno, con buenos mensajes, una cosa muy bonita y hermosa. ¿Ya? Pero el tipo se puso a predecir el día del Señor. Camping predijo por primera vez que el día del juicio se produciría alrededor del 6 de septiembre de 1994. Cuando no ocurrió, revisó la fecha al 29 de septiembre y luego al 2 de octubre. En 2005, Camping predijo la segunda venida de Cristo para el 21 de mayo de 2011. Después de lo cual los salvos serían llevados al cielo en el rapto y que seguirían 5 meses de fuego y azufre y plagas en la tierra con millones de personas muriendo cada día, culminando el 21 de octubre de 2011 con la destrucción final del mundo. Su predicción para el 21 de mayo de 2011 fue ampliamente difundida, en parte debido a una campaña publicitaria. El tipo, de verdad, en Estados Unidos parecían las vallas enormes, fecha del fin del mundo con fecha y todo. Ahora ustedes se imaginarán la burla de los ateos. Y lógicamente los cristianos también salieron a decir que eso estaba mal. Pero el tipo era un cristiano de sana doctrina en las iglesias, normal. Alguien, es como si saliera hoy de repente el hermano, ¿qué digo yo? Armando Alducen diciendo la fecha de la venida de Cristo. Pero la gente le cree, la gente se asusta. Muchos cristianos dicen: ¿será que sí? No se asuste. El hombre murió, pues lógicamente no se le cumplió ninguna de sus profecías. Pero eso fue reciente. Eso fue hace poquito. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes se manifieste la apostasía. Y ahí viene la pregunta, ¿qué es la apostasía? No piensen que Jesús ya está aquí, dice Pablo. No piensen que Él ya llegó. El Señor no vendrá sin que antes suceda esta cosa. ¿Qué es la apostasía? Bueno, la palabra apostasía en la Biblia, ponga mucha atención a esto. ¿Qué quiere decir? Viene de 2 palabras en griego. Es el prefijo apo, que quiere decir de o desde, en el sentido de alejamiento. Y la raíz stao, apostado, apostasía, significa estar en pie. Tú estás en pie y te apartas de algo. Tú te apartas de algo. Describe el que se mantiene apartado de alguien o de algo. La apostasía indica una separación o distanciamiento. Pablo está diciendo, va a haber una separación, va a haber un distanciamiento, se va a manifestar un distanciamiento de qué o qué. ¿Me voy a distanciar de qué? Pablo dice, va a haber un distanciamiento, va a haber
un levantar, va a haber una anarquía. Para saber a qué tipo de apostasía se refiere aquí al final de los tiempos, miremos cómo han sido las diferentes apostasías a lo largo de la historia humana. Segundo punto, 4 grandes apostasías en la Biblia. Vamos a mirarlas de manera expuesta y general. 4 grandes apostasías en la Biblia. La primera gran apostasía o apartarse de Dios, me aparto de Dios, me aparto de lo que Dios me dijo, fue la apostasía de Adán. La apostasía de Adán. Primera de Timoteo 2, 13 al 15 dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Dice la Biblia que Adán no fue engañado. Y Satanás engañó a Adán. No, engañó a Eva. Adán no lo engañó, Adán sabía bien. Adán sabía exactamente, ahí en primera de Timoteo 2, 13 al 15, Adán sabía perfectamente que lo que había hecho Eva era un pecado y que estaba mal, pero Adán decidió rebelarse y declarar su trono en contra de Dios. Oh Dios, yo prefiero a Eva. Arréglatelas tú, pero yo sin Eva no me quedo. Prefiero un problema con Eva que un problema contigo. Un problema contigo que un problema con Eva. Dijo Adán. Adán literalmente partió de Dios, se separó de él como cabeza de la creación. Él no fue engañado, él decidió desobedecer y las consecuencias aún las estamos sufriendo al día de hoy. ¿Cuál fue la consecuencia de esa apostasía? El juicio directo de Dios. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mira la consecuencia de desechar a Dios, de apartarse de Él. Entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y esa es la condición del ser humano delante de Dios. Están muertos, viven, brincan, saltan, abren los ojos en la mañana, se acuestan por la noche, odian, aman, comen, beben, gritan, hablan, pero están muertos en sus delitos y pecados. La prueba de que el juicio sobre Adán ha afectado a toda la humanidad lo vemos directamente en sus descendientes, en Caín y Abel. Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, mas tú debes dominarlo. Dios se lo dijo a Caín y toda la humanidad ha hecho lo posible y nunca ha dominado el pecado. Nunca ha dominado el pecado. Fue un juicio directo de Dios sobre Adán que ahora estamos sufriendo las consecuencias de ese alejamiento, de ese apartarse de Dios. La segunda gran apostasía fue la de los tiempos prediluvianos. Antes del diluvio. Recuerde, todas las culturas del planeta tienen una historia sobre un diluvio que cubrió la faz de la tierra. Todas. Génesis 6, 5 al 6 y 7 y 8. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La generación después de Adán y antes del diluvio, todos conocían la historia de la creación. Todos sabían que Dios era santo. Ellos conocían, pero sus corazones eran de continuo solamente al mal y se alejaron de Dios. ¿Y qué pasó con esa apostasía? Fue seguida por el juicio directo de Dios. Verso 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo,
pues me arrepiento de haberlos hecho. La consecuencia de la apostasía en Adán fue juicio directo sobre Adán, fue un juicio directo sobre el planeta Tierra. La consecuencia de la apostasía en la generación antes del diluvio fue el juicio directo de Dios. Pero bueno, hubo una esperanza. Un remanente, o sea, un resto pequeño fue salvado. 8 personas, dice Pedro, dice la Biblia, fueron salvadas. Dice la Biblia en el verso 8 allí mismo, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Después de eso, Dios escoge a Abraham y al pueblo de Israel. Y esa es la otra gran apostasía, la apostasía de Israel. La apostasía de Israel. Y la vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 7, versos 42 al 44. La apostasía, el apartarse de Dios de Israel. Dios había escogido a ese pueblo en Abraham. En Isaac te será llamada descendencia. Lo había escogido para que le representaran en esta tierra y a través de ese pueblo traer la línea del Mesías para salvación de la humanidad. Hechos 7, 42 al 44 dice, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. ¿Y por qué hizo Dios eso? Dios, ¿por qué te apartaste de esa gente? ¿Por qué lo dejaste a que le rindieran culto a los ejércitos del cielo, a los dioses paganos? Como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Dios pregunta, ¿realmente esos sacrificios que hicieron en el desierto me lo ofrecieron a mí, Israel? ¿Tú me lo ofrecías a mí realmente? Dios mismo se responde, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Quiero que piensen en un momento. Esta gente se apartó de Dios. Y en vez de llevar el tabernáculo, sí, ellos veían, por fuera se veía el tabernáculo de Jehová. Uy, viene Dios, Jehová, bien. Pero en sus corazones, a mí me gustaba más el tabernáculo de Moloc que dejamos en Egipto. Me gustaba más la estrella de nuestro Dios Renfán, que tenían una estrellita que se hacían para orar. ¿O no ven? Todavía ese pueblo de Israel todavía tiene una estrella en la bandera, ¿verdad? ¿Creen que esa es casualidad? La estrella que tiene la bandera de Israel. Esa no es la estrella de David, eso no está en la Biblia. Que la estrella. Ellos todavía, los descendientes de los judíos en su corazón, están siguiendo a Moloc y a Renfán, no siguen al Dios de la Biblia, sino su propia religión. Y quiero decirle a ellos se apartaron. ¿Y qué hizo Dios? Dios se apartó y los entregó a que rindiese culto al ejército del cielo. La apostasía de Israel la vemos en toda la Biblia. Pero ¿qué pasa con la humanidad? Se reveló Adán, se reveló la generación prediluviana y se reveló Israel después que Dios se le mostró en Egipto y en el desierto. ¿Qué pasó? ¿Qué dice Dios ahí en Hechos? Os transportaré pues más allá de Babilonia. Vino juicio directo de Dios sobre Israel por estar adorando dioses paganos. Dice, el juicio, os transportaré pues más allá de Babilonia. Terrible. Pero quedó un remanente, dice Romanos 11:34, hablando de los judíos. Cuando el profeta Elías había matado a 400 profetas de Baal y lo estaban buscando y él creía que era el único salvo en Israel. Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procura matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. En el tiempo de apostasía de Israel, Dios se había reservado 7,000 varones que no se arrodillaron ante Moloc ni ante Renfán, ante los dioses paganos. Qué bueno que Dios siempre tiene un remanente. Dios tuvo un remanente en el diluvio que salvó. Tuvo un remanente en Israel. Porque lo que viene, ya lo van a ver. Literalmente hacia los últimos tiempos, previo a la venida del Señor, las profecías apuntan a una apostasía, la cual será seguida del juicio directo de Dios. Eso es lo que viene para la humanidad. Juicio directo de Dios.
La apostasía o la revuelta del fin de los tiempos, de los últimos tiempos, será la máxima expresión de iniquidad que desde el Edén está operando. Y especialmente en el tiempo, empezó a actuar en el tiempo de la iglesia con el fin de destruir a los santos de Dios. Es el espíritu de iniquidad que está obrando ahorita mismo para apartar a todas las personas del evangelio de salvación. Y al acercarse el final del último tiempo, esta apostasía abiertamente va a apartar a la gente de Dios. Al acercarse el final del último tiempo, esta apostasía se incrementará, siendo coronada con la aparición del hombre de pecado. Ese apartarse de Dios que fue en Adán, en la generación prediluviana, en Israel, esa apostasía va a llegar un momento en su cúspide con la aparición del hombre de pecado. El espíritu de anarquía permea todas las esferas de la vida humana, incluyendo la religión, la filosofía, las artes, la política, el entretenimiento, la economía, etc. Y aunque no es nada nuevo esto, sabemos que ya está en acción el misterio de la iniquidad, el cual se manifiesta a través de quienes abiertamente o secretamente se oponen al evangelio del reino de Jesús, el Mesías, y arrastrarán tras sí al resto de la humanidad. El misterio de la iniquidad está obrando. Iniquidad. El hombre de pecado quiere decir el hombre sin ley, el hombre de anarquía. Es lo que viene para la humanidad. Miren que hoy en día están esperando que venga un gran líder mundial que ponga un liderazgo. Miren que incluso aquí en Colombia, ¿cómo está obrando todo eso? Ya no se llama Comisión Nacional de Televisión, sino Autoridad Nacional de Televisiones. ¿Por qué le pones nombre de autoridad? Hay un cambio ahí. ¿Qué es lo que están buscando? En las series de la televisión, el entretenimiento se llama de la autoridad global. No, la autoridad global. Están haciendo esto para que nos vayamos acostumbrando a la idea de que necesitamos una autoridad global. Y esa autoridad global tiene que estar encarnada en un presidente global o en un líder global que va a encarnar y nos lo van a hacer ver como la mejor persona del mundo. Y vamos a ver entonces la cuarta apostasía, que es la de los últimos tiempos. La cuarta apostasía, que es la de los últimos tiempos. La religión, aquí lo tengo como aparte, la religión y el espíritu del anticristo. Primera Timoteo 4, 1 al 3. Dice, Primera Timoteo 4, 1 al 3. Pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Esa es una de las apostasías, apostatar de la fe. Me voy a apartar de la fe que me han enseñado, que he escuchado, que he conocido, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Varias cosas de esta apostasía final que va a estar dentro de las iglesias para dañarla. Y ya se ha cumplido en gran parte. Doctrinas de demonios, mentiras. Mentiras, como Satanás engañó a Eva, así vienen las doctrinas de demonios. Otra cosa de la religión falsa, mentira e hipocresía. Te vamos a decir una cosa, pero nosotros felizmente vivimos la otra sin ningún problema. Pero te decimos la otra para que tú nos admires. Pero por debajo yo vivo totalmente diferente y muy feliz. Esa es la religión falsa. La religión falsa se goza de manipular a las personas y está feliz de mentirles. Y ese es su poder de control. Estoy feliz porque los controlo. Yo no vivo eso, ni loco, pero estoy feliz porque los controlo. Mentira e hipocresía. Dice, conciencia cauterizada. Le voy a dar algo así. La prohibición del matrimonio que hizo la Iglesia Católica en el siglo IX para los llamados sacerdotes es una muestra de que son doctrinas de demonios, porque prohibirán casarse. Le prohibieron casarse a los sacerdotes. Y la Biblia dice claramente que prohibir casarse es doctrina de demonios. No lo saben los sacerdotes, me da pesar por ellos, pero eso es una doctrina de demonios.
Fuerte, ¿cierto? Pero Dios nunca dice, más bien le dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, al obligar a todos los hombres a estar solteros, en contra de su voluntad, bueno, les toca hacer un voto, eso no tiene demonios, después vienen muchos problemas dentro de esa organización. Y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Es decir, las prohibiciones de la Iglesia Católica para Semana Santa. No puedes comer esto. No puedes comer esto. Si Dios creó eso, ¿por qué no lo puedo comer? No puedes comer carne. ¿Por qué? Si Dios dice que podemos comer carne. La Iglesia Católica manda a no casarse a esos hombres y a los católicos en Semana Santa a abstenerse de alimentos. Doctrina de demonios. Tal vez usted no lo había pensado. Y si hay algún católico escuchando esto donde está, déjeme decirle, escudriñe la Escritura porque ahí está la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio del Mesías. Segunda Timoteo 4, 3 al 4. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, no soportarán la sana doctrina. No, les hará ruido en la cabeza. Crujirán su día. ¡Ah! No me digas eso, no me gusta escucharlo. Sino que teniendo comezón de oír, los oídos, yo quiero escuchar. Te veo que hay personas que le encanta escuchar lo que sea. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué es lo que yo, mis propios deseos, mis propias concupiscencias? ¿Qué quiero yo escuchar? Prosperidad. Yo quiero escuchar que me va a ir bien. En aquella iglesia siempre te dan palabra. Ay, recibí una palabra. No, no es la palabra esta de la Biblia, no. Es la palabra que me dijeron al oído. El Señor te dice, este es tu año. No se vuelve. Es que vuelve. Porque la concupiscencia del ser humano le dice, yo quiero escuchar algo que me guste. Ustedes no se dan cuenta que los incrédulos comparten a ciertos pastores. Esta persona no es creyente y hay que hacer compartirlo a este pastor. Claro, porque ese pastor está diciendo cosas que no son bíblicas, sino son cosas de motivación personal. ¿Ya? Si la persona se fue, que se vaya. Tú eres una princesa de Dios. Tú eres una... Ay, sí, soy una princesa de Dios. Yo tengo valor. Ay, yo quiero seguir a esa pastora. Conforme, si te van a halagar, si te van a decir, qué especial tú eres lo mejor, tú eres lo más especial. Ellos se perdieron de ti. Es increíble cómo manipulan a las personas para sacar provecho. Y la gente lo sigue. ¿Por qué? Porque la gente se amontona a maestros que le digan lo que quieren escuchar conforme a sus propios deseos. ¿Qué quiere el mundo? ¿Qué quiere el mundo? Carro, casa, beca. Quiere dinero, quiere fama, quiere poder, quiere prestigio. Si te predican eso, te lo dan. En una iglesia, allá vas a ir. Porque en la última generación van a estar así. Tienen comezón de oír. No, sí, yo voy a cualquier parte, no. Dios está en todas partes. A mí me invitan allá, yo voy. Entonces yo escucho en todas partes, yo voy. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Se volverán a fábulas, a mitos, a mentiras. Y esa es la generación que estamos viviendo hoy. Y todo el engaño que se ha metido. Y dejemos a un lado, pues lógicamente, la organización católica romana. Estamos hablando también de las iglesias llamadas evangélicas. Se le ha metido también todo esto. ¿Dónde puedo escuchar lo más actual? ¿Dónde puedo escuchar lo que más se acomode a lo que a mí me gusta? Anda ya, que ya te lo van a decir. Otro aspecto que tenemos allí es la herejía dentro de las iglesias. Ya no solo que te vayan a predicar lo que tú quieres escuchar. Uy, me dijeron cosas bonitas, para allá voy. Sino que hay herejías, falsas doctrinas dentro de las iglesias. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Usted le pregunta a la inmensa mayoría del pueblo llamado evangélico, dime el nombre de un falso profeta hoy, de un falso maestro. No tienen ni idea, porque dejaron de aplicar discernimiento. No tienen ni idea. Pero la Biblia dice que entrarán encubiertamente falsos maestros e introducirán encubiertamente herejías destructoras. Por ahí escuché que uno de los grandes pastores famosos dijo que
Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es para todo el mundo. No tienes que ser evangélico, Jehová es tu pastor, nada te faltará. Bueno, hasta donde yo sé, David, el que dijo ese salmo fue salvo porque tenía fe en el Cordero. Ese salmo no es para todos. Eso se llama universalismo. Al final todos vamos al cielo. No hay problema. Todos pasamos por el promedio. Dios como es, Dios es como yo, compasivo y misericordioso. Dios no va a mandar a nadie al infierno. Aquí nadie, no. Todos vamos por el promedio. Se llama universalismo, metido en la iglesia. Tristemente, si ustedes escuchan, hay cosas que uno tiene que ver para saber. Billy Graham, yo le escuché predicando universalismo. Que en la India también ellos, ¿cómo puedo decir yo de que, ellos también, o sea, diciendo que ellos también iban a ser salvos a pesar de que no conocían el nombre de Jesús? Yo dije, ofendiendo a todos esos misioneros ingleses que llegaron hace 500 años a llevar el evangelio, ya dieron su vida en la India para predicarles el evangelio. No, esos misioneros ingleses como que no sabían lo que sabía Billy Graham, que ellos también iban a ser salvos a pesar de que no conocieran el nombre de Jesús. No, dice la Biblia que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Las herejías se meten encubiertamente, por eso es que usted tiene que leer su Biblia. Tiene que leer su Biblia. Otra cosa en la que vemos la apostasía en los últimos tiempos es la sociedad y la burla de los incrédulos. Y yo les voy a decir, no solamente la iglesia que se aparta de la fe, sino también la humanidad que se rebela anárquicamente contra la predicación del evangelio. Segunda de Pedro 3:3-6 dice, sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propios deseos y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Viene la humanidad a decir, Jesucristo no viene, todo eso es mentira, ¿cuál segunda venida? Nada de eso va a pasar, eso es parte de la apostasía en los últimos tiempos. Será universal y congregará a gente del mundo cristiano y a los paganos de todas tendencias y creencias en guerra franca y abierta contra el Espíritu de Cristo manifestado en los creyentes fieles. Viene una apostasía. La Biblia apunta que al final del tiempo, antes del gran juicio de Dios, viene un apartarse de Dios, no solamente de los cristianos profesantes, sino de la gente que nunca ha sido cristiana, pero que se le revelará en anarquía más abierta y con fuerza contra el mensaje del evangelio. Y eso está sucediendo. Hace mucho sucede en los países musulmanes. En la India son perseguidos los cristianos, pero llegará un momento en que será general. Tal vez no haya dónde esconderse. En Mateo 24:37-39 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Habla Jesús. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué está hablando aquí de la apostasía en los últimos tiempos? Que las personas van a estar viviendo apartadas de Dios hasta que venga el juicio y se los lleve a todos. La apostasía, dice la palabra de Dios, como lo veo, congregará a los supuestos cristianos y a los impíos en rechazo total al Espíritu de Cristo manifestado en la iglesia de Dios. Dicen Tesalonicenses, antes que se manifieste la apostasía, antes de que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es ese hombre de pecado del que habla la Biblia? La apostasía de los últimos tiempos reunirá todos los elementos de las anteriores apostasías hasta llegar a la máxima blasfemia, aquella que Satanás prometió a Eva en el huerto, que el ser humano se crea a Dios y quiera ser igual a Dios. Dice la Biblia, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Esa es la gran promesa. Satanás siempre ha incitado a la rebelión, prometiendo gloria o divinidad. ¿Qué le prometió Satanás a Cristo sobre el pináculo del tiempo? Todo esto te daré, si te postrado me adorares. Satanás siempre promete eso. Y como le prometió a Eva, mira, van a ser como Dios.
El hombre de pecado va a hacer lo mismo. No entraremos hoy a profundizar sobre quién es el hombre de pecado, pero sí miraremos lo que hace. Sus acciones nos darán la clave de hacia dónde se dirige la apostasía en los últimos tiempos. El hijo de perdición, el hombre sin ley o el hombre de la anarquía, de la apostasía o de la rebelión. Este personaje encarnará el espíritu de los hombres del último tiempo en todo su esplendor. En 2 Timoteo capítulo 3, del 1 al 8, nos describe cuál es el carácter de las personas del último tiempo y cuál va a ser el carácter del hombre de pecado, que va a encarnar este carácter totalmente, y por eso lo van a adorar los impíos. Los impíos lo van a amar cuando vean a este hombre. Van a decir, wow, este es lo que yo siempre quise ser. Este hombre encarna realmente todo lo que yo siempre quise ser. También debes saber esto, dice Pablo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, o sea, tiempos de gran tensión, tiempos de angustia, días difíciles que serán difíciles de soportar, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué implica eso? Personas narcisistas y egocéntricas. ¿Cuántos selfies tienes tú en tus redes sociales? ¿Cuántas fotos te has tomado para demostrarle a los demás lo linda que eres, lo guapo que estás? Uy, me estoy tan linda hoy que el mundo debe verme. Que me vean. No voy a jugar. Tal vez hay gente que lo hace y ni cuenta se da. Solo por probar. No voy a jugar cada uno. Pero vemos que hoy toda la generación, todos quieren el cuartico de hora de la fama. Todos quieren ser famosos, así sea con una estupidez. Pero quieren ser famosos. Narcisistas. ¿Cuánto me veo? ¿Cómo me veo yo? Se ha hecho un súper énfasis. Yo creo que esto de las redes sociales solamente lo que ha permitido es que, no solamente porque hay muchas cosas buenas que se hacen en las redes sociales, puedes predicar el evangelio, puedes hablar con las personas, pues hay muchas cosas bonitas para hacer con las redes sociales, así como lo hacen con la imprenta también. Puedes publicar cosas hermosas, edificantes, pero también deja una oportunidad la imprenta para decir cosas muy feas. Y también es una oportunidad las redes sociales para mostrar nuestro propio pecado. Bien dice el dicho, por sus muros los conoceréis. Uno tiene que ver hoy, la gente está cada vez más narcisista y egocéntrica. Más narcisista y egocéntrica. Tenga cuidado. Avaros, dice la Biblia. Personas amantes del dinero, impulsadas por la codicia. Todo el mundo quiere monetizar. ¿Sí o qué? Y si monetizo con mi carita, pues mejor. No me cuesta nada, Dios me hizo así. Vanagloriosos, soberbios, hay personas arrogantes. El hombre de pecado será arrogante, será narcisista, será egocéntrico, codicioso, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, personas desprovistas de toda sensibilidad. Así va a ser ese hombre de pecado, que se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Implacables, hay personas implacables, irreconciliables, quiere decir eso. No, yo no la perdono, no, él me la hizo, y a mí no me la hizo, no, y así duran 30 años de su vida, y se mueren en la tumba, y están agonizando, desgraciado, me la hiciste. Implacables, son irreconciliables, calumniadores, intemperantes, quiere decir inmoral, eso no se contiene. Inmoral, crueles, es una persona brutal. Yo les voy a decir, no, yo se lo dije. Oye, ¿cómo le dijiste tú eso así? ¿Ah? Se lo dije y se lo vuelvo a decir 3000 veces. ¿Ya? No. Son crueles, brutales, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, quiere decir imprudente. Oye, ¿por qué? No, yo se lo dije porque pues, es una imprudencia que hiciste. Infatuados, o sea, presumido. Hay personas presumidas, ¿no? Amadores de los deleites sensuales, es decir, más que de Dios. ¿Qué es lo que se predica hoy en el mundo? Ser sexy te va a dar éxito en la vida. Si tú eres sexy, a veces está uno en alguna red social y aparece alguna chica haciendo algo increíble. Y yo escribo generalmente cosas como esta. No se me ofendan las mujeres, ¿no? Espero que
así como bailas, cocines. ¿Qué tal? Que no sé qué. No sé, porque ¿qué va a hacer una mujer que sepa decir? Que sepa bailar bien chévere. Pero ¿y si no cocina? Ninguna sale cocinando, ninguna sale atendiendo a los niños, ninguna sale haciendo nada de eso, sino puras cosas superfluas. Sí, son chéveres, pero ¿y qué? Eso es lo que tú quieres que el mundo vea. No quieres que vean tu virtud en absoluto. La virtud no tiene valor. Hoy lo que tiene valor es ser sexy. Si eres sexy, eres alabada. Si eres sexy, vas a triunfar el mundo. Si tienes altos tacones, unas largas piernas, una minifalda y caminas recta y todo el mundo te echa piropos, entonces ya tienes el éxito. Eso es lo que están predicando hoy. Y a los hombres también. Oh, sí, el gimnasio, que se vean súper fuertes y atléticos y todo. Pero que sean débiles. Que sean controlados. Todo es un engaño de Satanás. El hombre de pecado va a ser la encarnación de todo este engaño del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Dice, tendrán apariencia de piedad, una piedad exterior, pero negarán la eficacia de ella, porque su conducta anula su profesión de fe. La conducta de los hombres de los últimos tiempos anula su profesión de fe. Sí, yo soy cristiano. ¿Y qué tienes de cristiano? Pues nada, pero soy cristiano. Todo esto va a encarnar el hombre de pecado. Esa es la parte, digamos, va a ser como persona, pero engañará al mundo entero. Y todo el mundo va a estar, wow. ¿Ustedes no se dan cuenta hoy que los medios de comunicación tienen todo el poder para hacerte amar a alguien o para hacerte odiar a alguien? Yo lo viví. Yo odiaba, entre comillas, detesto a ese político. ¿Cómo es posible? Y después pasó el tiempo y los mismos medios me hicieron amar a ese político. ¿Qué pasó? Y me di cuenta, ay Dios, me ha manipulado. Ellos pueden hacer con nosotros lo que queramos, si solamente les ponemos atención. Así todos los medios, todo el sistema hará que la humanidad ame al hombre de pecado. ¡Wow! Nuestro Mesías, nuestro Salvador va a traer paz mundial. Ese es el Salvador. Todo va a funcionar hacia allá y la gente le encantará porque él va a encarnar esto que la gente ama. Todas estas características tendrá el hombre de pecado. Así como Jesús encarnó la gloria de Dios, este hombre encarnará todo lo que es contrario a esa gloria. Será el epítome de la maldad, el máximo ejemplo de traición cósmica contra el único Dios verdadero. Nadie os engañe en ninguna manera, dice Pablo, porque el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Miren, tres cosas. Se opone a todo lo que se llama Dios. O sea, ¿cómo es posible? ¿Qué va a hacer este hombre? Él no va a predicar religión, sino espiritualidad. Se siente en el templo de Dios. Eso lo vamos a ver el próximo domingo. ¿Qué significa eso? Se hace pasar por Dios, el hombre deificado, la adoración a los hombres. Ponga mucha atención. El espíritu del mundo prepara a la humanidad para darle la bienvenida al hombre de pecado. ¿Qué nos enseña el espíritu del mundo hoy? Vamos a poner al hombre en el centro de todo. No vas a ver ser espiritual, no. No, pero ser religioso no, sino espiritual. No, yo no soy religioso, soy espiritual. ¡Oh, qué sabio! Oye, ¿verdad? No ser religioso, sino espiritual. Oye, wow, qué sabiduría, qué increíble. Eso es lo que está enseñando el espíritu del mundo hoy. Ariana Grande dice, yo siempre fui un poco de todo en cuanto al asunto de la religión. Nadie lo sabe, pero yo también medito todos los días y hago obras de energización. Me gusta todo. Claro, obras de energización para ti, para resaltarte a ti mismo, para tu propia relajación, para... Lady Gaga, yo soy espiritual, dice Lady Gaga. No existe ninguna religión que no odie o no condene a algún tipo de personas. Y yo creo totalmente en puro amor y perdón, sin excluir a nadie. Ariana Grande, para que te dé consejitos, perdón, está Lady Gaga. Justin Timberlake, yo creo que el término adecuado para mí sería espiritual, no religioso. Espiritual. Y eso es lo que están escuchando esta generación. Soy espiritual, no religioso. ¡Wow! ¡Qué sabio! O sea, haces lo que te dé tu gana, pero en la mañana medita 5 minutos. Demi Lovato, yo no soy religiosa, pero sí muy espiritual. Y por supuesto creo en Dios. ¡Qué linda!
McLemore, yo nunca fui a una persona religiosa, soy una persona espiritual desde los 15, 16 años, cuando conocí la psilocibina. Rihanna, todos mis tatuajes son espirituales y muestran que lo que yo siento en relación, qué es lo que siento en relación con la religión. Tengo un halcón, que es un halcón egipcio, que presenta a Dios, representa a Dios. Ustedes dirán, uy, se oye bien. El hombre de pecado va a buscar adoración hacia sí mismo, porque el hombre de pecado va a ser tanto como la humanidad quiere ser. Wow, es que yo quiero ser como tú. Tú eres lo que yo siempre quise ser, y tras el engaño, esa generación va a adorar a ese hombre y lo va a ver como el Dios que siempre cada uno ha querido ser. Un Dios dentro de sí mismo. Seréis como Dios, dijo la serpiente. Seréis como Dios. Y todavía ese eco resuena en la mente del pecador. Yo quiero declarar mi independencia, mi anarquía. Yo quiero ser libre de Dios. Quiero desatarme de sus cuerdas. Yo no quiero ser como Él. Yo quiero declarar que yo soy Dios. Y si viene alguien que encarna eso, tú vas a ser mi gran ejemplo, porque yo quiero ser como tú. Bill Jones dijo, tengo más afinidad con la fe y con la espiritualidad que con la religión. Hacer el bien y no juzgar. Drake, yo no soy una persona religiosa. Es una cosa más personal. No importa la religión. Yo hablo solo. Yo hablo solo. Necesito alguien con quien hablar. Un muchacho que habla solo. Jay-Z, si la gente quiere saber cuál es mi creencia religiosa, yo creo en un Dios, no creo en la religión. Katy Perry, mi educación fue muy rigurosa, protectora y rígida, ahora es mucho más flexible. Yo tengo mucha cosa espiritual, New Age, que aplico a mi vida. Todo va hacia allá. Las personas rechazando al Dios verdadero revelado en la Escritura para entronizarse a sí mismo, como que yo decido qué es lo bueno, qué es lo malo. Seré amador de sí mismo, avaro, soberbio, vanaglorioso. Ese es el espíritu de los hombres de los últimos tiempos. Eso es lo que nos venden en la música, en el entretenimiento. Eso es lo que nos venden en la política, en todas partes. Ponga atención. Y para terminar, nuestro papel, mantenernos firmes. Punto 3. Nuestro papel, mantenernos firmes. ¿Qué debemos hacer los cristianos ante las profecías de la apostasía de los últimos tiempos? Dentro de los círculos cristianos, entre algunos círculos, hay un fatalismo. Cuando ven a alguien evangelizando mucho, y sí, porque hay que predicar. Hermano, ¿usted qué se afana por eso? Si en el último tiempo dice la Biblia que vino una apostasía. Ya eso lo mandó Dios. Uy, suena espiritual. Wow, qué cristiano más espiritual. ¿Cómo cree en la Biblia? Pero eso no es lo que sea la Biblia. La Biblia no dice, mira que viene un tsunami, así que bueno, yo lo mandé, así que ni se te ocurra, coge un carro y te para allá, para el sur. Que yo lo mandé. Ese tipo de teología es una teología, como digo yo, chatarra. No funciona. Más bien debemos volvernos más activos, tener más valor, velar por la pureza de la iglesia y procurar la salvación de los pecadores. Segunda Timoteo 4, 1 al 3 dice, Pablo diciéndole a Timoteo, su discípulo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pablo nos dijo, vea Timoteo, por el Espíritu Santo, que dice claramente, es que en el último tiempo la gente se apartará de la fe, no te des mala vida. Quédate en tu casa, ráscate la barriga un rato y ponte a ver televisión, que igual tú ya espera que... Hay gente que empieza así. No, Pablo le dice, como esto va a pasar, ahora tú, te digo, te insto, ya, delante del Señor y del reino de Cristo, que prediques la palabra porque esto va a suceder, que prediques la palabra porque se van a apartar, que redargullas a tiempo y fuera de tiempo porque verán tiempo, tú redargulles, tú no pares, tú sigue contra la corriente, Timoteo, no pares. Nosotros no debemos parar. No, que no te encontrarán cristianos así. Ese es el último tiempo, no se preocupen. O sea, si Pablo hubiera dicho eso, bien, pero no. Dios dijo todo lo contrario. Noé, voy a destruir la tierra.
Ya es un hecho. Dios, sí, voy a destruir la tierra con los impíos. ¿Y qué debo hacer yo? Dios, no hagas nada, quédate ahí tranquilo. Construye el arca, pero callado. No. Dice la Biblia que no era pregonero de justicia. Pregonero de justicia. Era un predicador en aquel tiempo. Y cada uno de ustedes es un predicador del evangelio. Usted no se puede quedar callado. Que instes a tiempo y fuera de tiempo significa que estés listo cuando sea el momento adecuado e incluso cuando no lo sea. Tienes que mantener un sentido de urgencia, ya sea que la oportunidad parezca favorable o desfavorable, conveniente o inconveniente, bienvenida o no. Hay que predicar la palabra en todo tiempo. Redarguye, se corrige a los que yerran en doctrina o comportamiento. Reprende, o sea, advierte a los que pecan. Exhorta y anima a los que están creciendo hacia la madurez espiritual con paciencia inagotable y enseñanza. No podemos parar de hacer esto, hermanos, porque es una lucha de la verdad contra el engaño de la serpiente, contra la misma mentira. El hombre entronizándose por encima de Dios. Y las consecuencias son eternas. Hacia dentro de la iglesia debemos redarguir, reprender y animar. Hacia afuera de la iglesia debemos predicar y hacer discípulos todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo debemos estar haciendo discípulos sin detenernos, sin ir atrás. Dios adelanta su plan de las edades y la iglesia saldrá victoriosa. Triunfaremos. Nuestro Señor viene por nosotros. Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a cantar Firme estaré. Tomen sus cancioneros, vamos a cantar Firme estaré.